caso, en primer lugar, decirles que estamos encantados de comenzar el curso con una charla como la que hoy, una ponencia, como la que hoy tendríamos el privilegio de escuchar, aunque sea martes y 13, empezamos la actividad en Macaya justo en una fecha como hoy y con un tema tan importante como el que va a tratar el doctor Izquierdo. Un poco preparando un par de notas antes de pasar la palabra a Esther Cabanas, que es la responsable intelectual de esta iniciativa. Claro, se me ocurría constatar que los dos organizadores, la de Gaia y el Club de Roma, coincidimos en nuestro compromiso con la Convención de los Derechos del Niño, o sea, el tratado internacional más suscrito en la historia de la humanidad, realmente muy importante, de 1989. Coincidimos también en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Entonces, cuando anotaba ambas fechas, es curioso, entre la Declaración Universal de Derechos Humanos de 48, que es realmente una pieza singular en la historia intelectual de la humanidad, y de compromiso y de reconocimiento, y la Convención, otra pieza importante en esta historia, la Convención de Derechos del Niño, pasaron nada menos que 41 años. Es notable que la humanidad civilizada, a partir de la Declaración Universal, haya tardado más de 40 años en constatar y en aceptar y en ser coherente con ello que los niños son personas sujetos de derecho, que no solo son objetos de atención, no son personas en pequeño, son personas plenas, son personas con sus derechos reconocidos en la Convención, y nos costó 41 años o más de 40 años darnos cuenta. O sea, la humanidad avanza, yo creo de fondo, con sus altibajos, pero avanza, incluso Argentina a la larga, estábamos hablando de ese país al que queremos usted y yo. La humanidad avanza, pero a veces avanza realmente muy lentamente. Y luego la otra cosa que quería contar, pues me salía reflexionando en el tema que nos ilustrará el ponente, es que la violencia sexual infantil es especialmente rebuchable, especialmente rechazable, especialmente execrable, porque creo que, a diferencia, por ejemplo, de violencia física, supone un abuso mayor de la confianza. O sea, la violencia sexual infantil creo que tiene un componente, y perdónenme la audacia de hablar de lo que no domino, simplemente por sentido común y por lo que uno aprende escuchando a los demás, tiene este componente de abuso de confianza, de cómo un adulto, una persona mayor que goza de la confianza que no tiene precio y que debe ser preservada a todo precio de un niño, de una persona que debe ser objeto de protección, cómo puede defraudar y abusar de esta confianza con la violencia que no se requiere probablemente para la violencia física. Se puede ejercer la violencia física sin gozar de confianza, porque es más brutal. La sexual es menos brutal, posiblemente, aparentemente, pero mucho más grave, porque este componente de abuso de confianza, y porque además sospecho, intuyo, creo, que el trauma o los efectos secundarios, la huella que deja en la víctima es también especialmente dura y difícil de superar y de soportar. Y eso también me parece especialmente, otro elemento que hace que la violencia sexual hacia la infancia me parece que es especialmente aberrante o especialmente execrable. Bien, solo quería hacer el partícipe de estas pequeñas reflexiones y sobre todo, y principalmente, que sirva de introducción a la presentación de la sesión y del ponente por parte de Esther Cabanas. Muchas gracias. Bueno, pues bienvenidos a todos. Yo voy a ser muy breve porque aquí hemos venido a escuchar a Arturo, no a escucharme a mí. Y bueno, presentarles, me parece que, bueno, lo puedo presentar muy rápido porque todos habéis recibido una invitación y sabéis quién es Arturo, ¿no? Y lo hemos presentado, pero sobre todo yo lo quiero presentar como Arturo bueno, nacido en Logroño, ¿no? Estudió medicina en Navarra, ahí se hizo psiquiatra y se lanzó a Londres, y llegó a una clínica donde conoció a un personaje muy importante en su vida, que es John Bowlby,
y muy importante en en las personas que trabajamos con niños maltratados o con niños que han sufrido violencia, en el sentido de que es imposible no tenerlo en cuenta, ¿no?, en nuestras teorías. Lo que me gusta más de todo es que, aparte de que yo lo conocí porque tenemos un amigo en común, que es José Luis Gonzalo, que es una persona, también muy sensible con el tema de la infancia y, parte del grupo que trabajamos con los niños y que tenemos una red, ¿no?, que intentamos, pues buscar todas esas partes, ¿no?, y trabajar, y le damos vueltas a ver cómo podemos ayudar a los niños a tener una mejor vida y a superar todas las consecuencias, ¿no?, que les lleva pues esas situaciones adversas que hay en la infancia, ¿no?, y que a veces tenemos el concepto de que, que solo el hecho de protegerles y darles, pues tenerlos bien, pues, ¿no?, bien arreglados, ¿no?, darles de comida, llevarlos al colegio y tratarlos bien, pensamos que ya está todo resuelto y no es así, ¿no? Y entonces, parece que ahora hemos descubierto una reciente epidemia, que es la salud mental infanto-juvenil, como si no hubiera existido nunca, ¿no? Y ahora, las teorías del apego, pues, están en auge o están en un momento de vital importancia, pero Arturo nos enseñará cómo ya un personaje, ¿no?, que es John Bowlby, en el año 46 y 47, me parece. Ya, si leéis su libro, que os lo recomiendo, porque además hace que John Bowlby no sea el padre de la teoría del apego, sino que sea una persona luchadora por los derechos de la infancia, y de verdad que os lo recomiendo porque es, lo hace persona, lo hace humana, y también habla no solo de los conocimientos de Arturo como psiquiatra infanto-juvenil, sino de su capacidad humana. Y por tanto, ya no quiero explicar nada más porque os lo explicará y aquí estamos para escucharte. Cuando quieras, Arturo. Moltes gràcies, Esther. No parlo català. Bona tarda. Estic feliç de ser a Barcelona. Estic enamorat de Catalunya. Alguns necessitem sentir que la nostra casa pot estar a més d'un lloc. Vull que gaudim les pròsperes hores. Disculpadme, estoy intentando aprender un poquito de catalán porque suelo venir muy cerquita de la casa de Esther, en un pueblito pesquero muy pintoresco, a Mella de Mar, al sur de Tarragona, y a veces venimos a cargar las pilas, ¿no? Vamos a comenzar. Creo que Fernando, cuando estoy listo, cuando estés listo. He preparado una presentación en PowerPoint. He elegido este tema porque de alguna manera está profundamente arraigado a la historia del psicoanálisis y de la psicoterapia, pero por las razones equivocadas, digamos, ¿no? O sea, a través de una negación. Y es una manera también, pues, de concienciarnos no solo de esta violencia sexual infantil, sino de otras muchas formas de abuso y de maltrato en la infancia. Entonces, me suele gustar comenzar pensando, pues, en unos objetivos de aprendizaje, ¿no? Y entonces he pensado, pues, que el primer objetivo sería aumentar la conciencia del problema de la violencia sexual infantil en profesionales, cuidadores, familias y otras instituciones de la sociedad, con el objetivo de maximizar la prevención. O sea, quiero decir, es un problema tan complejo que la expectativa de erradicarlo a día de hoy por completo no es realista. Entonces, pero sí maximizar la prevención, así como el apoyo, el desarrollo sano y la terapia para las víctimas o supervivientes, ¿no? Y utilizo los dos términos porque, aunque en general se tiende a utilizar las víctimas, ¿no?, de la violencia sexual infantil, pero también hay una tendencia que diga, no, un momento, si me llamas víctima, no sé, me estás victimizando. Entonces, no,
Entonces, cada persona que elija el término con el que se sienta más cómodo, víctimas o supervivientes. Y en realidad, las personas que han sido violentadas sexualmente son al mismo tiempo víctimas y supervivientes. Otro objetivo sería el de denunciar las actitudes de secretismo, de silencio encubridor, de negación y de mentiras que contribuyen a perpetuar este crimen relacional, porque no se puede llamar de otra manera. Y bueno, un tercer objetivo sería el de ofrecernos oportunidades para la reflexión sobre esta y otras experiencias traumáticas en la infancia y en la adolescencia, con miras a promover la resiliencia, ¿no? La superación de estas experiencias traumáticas, de estas adversidades. Bueno, voy a comentar, bueno, esto es un poco lo que mencionabas, esta es la biografía que escribí de John Bowlby en inglés, era un poco como contar la historia, ¿no?, de mi relación con él y a través de ello lo que aprendí, ¿no? O sea, es un poco como hablar del apego, no tanto como teoría, que sí, que está en trabajo de investigación que me llevó mucho tiempo, con cientos de referencias, pero a la vez está contada pues como quien cuenta historias, como el título en inglés es Tales of Attachment, ¿no? Historias, cuentos, relatos de apego, ¿no? Y esta es la versión en castellano, como decía Esther, está disponible aquí esta tarde, para aquellos que queráis adquirirla. Bueno, entonces, esto lo he decidido muy a última hora, ¿no? O sea, un poco porque lo veo ahora y es que lo recuerdo como si fuese ayer, ¿no? Yo le conocí en 1984, él tenía 77 años. Esta entrevista tuvo lugar un par de años más tarde, pero es la imagen de él. Y entonces, simplemente un par de minutos, ¿no?, para que os hagáis una idea de primera mano, ¿no?, de un poco elementos básicos de la concepción que Bowlby tenía del apego. Entonces, él en los últimos años de su vida, y yo de alguna manera he intentado aprender de él sintió que además de transmitir sus trabajos de investigación, sus conocimientos, sus pensamientos a colegas, a profesionales, él sintió que quería transmitir eso al público. Es decir, entonces, los últimos años de su vida, él se dedicó a difundir sus ideas, o sea, que el apego penetrase, digamos, todas las esferas de la sociedad. Y esta entrevista es un ejemplo de ello. 10 years booklets on old age and lifespan, published by Van Lochem Slaterus in Deventer from 1975 onwards, Bowlby was interviewed on February the 4th, 1986, at the Tavistock Centre in London. The following interview is a selection from this material. It centres around the influence of the attachment theory on the perspective of human lifespan and old age. Dr. Bowlby, is attachment a characteristic of a person or a characteristic of a relationship, and can such a pattern change? First of all, the pattern of attachment which a child shows to one parent at 12 months may be different from the pattern of attachment he shows to the other parent. He might show the same pattern to both. He might show secure with one and avoidant with another. So that suggests it's a property of the relationship. It's not a property of the child at this age. It's a property of the relationship. Also, the pattern can change. If a mother who has been sensitive and responsive then is unable to continue in that sort of way, and the child, perhaps she becomes depressed and rejecting or something, a securely attached child will then adopt an anxious pattern. So what it looks like is this, that these patterns, they tend to persist, there's no doubt about that. They don't often change, but they can change.
And if they change, it is because the parent's behavior to that child has changed. There are many reasons why patterns once developed tend to persist. First of all, parents tend to continue treating a child in the same way as they have started. If they started this way, they go on that way. So that's one reason. Another is that these patterns do tend to be self-perpetuating, because a securely attached child at 12 months is a cheerful child. He's happy, he's cooperative, he's sociable, and he's what you might call an easy child. So it's easy to treat him now. An anxiously avoidant child is a somewhat awkward child. He tends to be a bit rebellious. He's not cooperative. And an anxiously resistant child, well, he's very contrary. You know, does he want this? Does he want that? So it's awfully easy to treat the child in a complementary way to the way he treats you. So these patterns, and I think there are other reasons why these patterns, at any rate, we see from the evidence that a pattern once set tends to persist. But I do want to emphasize, although it does tend to persist in the ordinary course of events, it need not. Mm-hmm. It's not inevitable. When did you... Bueno, intuyo que la mayoría de vosotros entenderéis inglés. De todos modos, os voy a contar un poco, ¿no? La pregunta, que es una pregunta sencilla, pero a la vez profunda, ¿no? Es decir, sobre los patrones de apego, los estilos de apego, ¿no? Y Bowlby al comienzo dice, bueno, en esos primeros meses, esos primeros años de vida, ¿verdad?, el estilo de apego, el patrón de apego, es propiedad de la relación. Es decir, ese estilo de apego solo está presente con la persona con la que el niño se está relacionando. Pero con el paso del tiempo, cuando ya se está estableciendo un tipo de estilo de apego más estable, entonces ya el niño lo internaliza y ya es propiedad del niño, ¿no? Entonces es una diferencia muy sutil pero muy interesante. Pero a la vez la manera de hablar de Bowlby está exenta del dogma psicoanalítico. Él lo deja, bueno, esto tiende a ocurrir, y explica además por qué. Dice, early patterns tend to persist. O sea, hay una tendencia que persistan, se reproduzcan, pero dice, pero no tiene por qué ocurrir necesariamente. Por un lado, pues las circunstancias de los padres o las figuras de apego pueden cambiar, entonces no, ese estilo de apego que pertenecía a la relación también puede cambiar, ¿verdad? Y con esta visión, y pensando un poco en el tema de hoy, ¿no?, que es algo como muy traumático, o sea, el mensaje de Bowlby está como lleno de esperanza, ¿no? Hay posibilidad de cambiar esos, a lo mejor, estilos de apego difíciles, complicados, inseguros, ansiosos, ¿no? Pero señala otra cosa muy interesante, ¿no?, que dice, bueno, tiende a perpetuarse porque, por un lado, la figura de apego, los padres pues van a tener una tendencia al tratar al niño pues de una manera predecible, ¿no? O sea, entonces repiten el estilo de tratarlo bien, y entonces esto hace que el niño se comporte bien y, ¿os habéis dado cuenta?, se crea un círculo vicioso, un círculo virtuoso, luego vamos al otro, ¿no? Entonces, que es una cosa que a veces necesitamos recordarnos a nosotros mismos, ¿no? Es decir, que esa seguridad de las relaciones de apego sano crean círculos virtuosos, y entonces el niño los va a ir transmitiendo, ¿no?, en las relaciones con otras personas y en otras etapas de la vida. Esto es muy importante. Bowlby no utiliza círculo virtuoso o vicioso. Y luego, cuando habla pues del awkward child, o el niño así un poco difícil, entonces claro, ha sido maltratado, entonces pues responde con una conducta difícil, entonces genera más maltrato, el círculo, ¿no?, vicioso. Entonces, hoy vamos a plantear una situación que tiende a afectar el desarrollo sano, pero
teniendo en cuenta la posibilidad de cambio, la posibilidad de que se desarrolle la resiliencia. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, allá vamos. Somos seres sexuados, ¿no es así? Pero yo diría que no solo somos seres sexuados, somos también seres apegados y somos seres alimentados. ¿Por qué digo esto? Porque sin sexualidad, sin apego, sin alimento, es imposible sobrevivir. O sea, la existencia humana se basa en estos tres pilares. Esto es, bueno, es lo que aprendí de Bowlby de primera mano, ¿no? Y conviene que lo recordemos. O sea, el apego, que se pensaba que era secundario, pues a que, bueno, si la mamá te da de comer, bueno, así te apegas a ella, no. Es una fuerza instintiva, un sustrato instintivo primario, que está interrelacionado, por supuesto, con el alimento, con la sexualidad, pero que es independiente de ellos. Somos seres sexuados, somos seres apegados y somos seres alimentados. La sexualidad es bella e impregna todos los aspectos de nuestra vida. Va más allá de la función biológica de la procreación para convertirse también en una fuerza vital en las relaciones y en la creatividad de los seres humanos. La sexualidad crea nuevas vidas y asimismo nos ayuda a sentirnos vivos, deseados y queridos, a amar y a ser amados. Pero a veces se manifiesta de un modo destructivo, abusivo, violento y criminal. John Bowlby ha sido criticado por escribir relativamente poco sobre el sexo. Por supuesto, él fue consciente de que la sexualidad es fundamental para la supervivencia y para el desarrollo de los seres humanos. Pero se mostró escéptico sobre el valor del complejo de Edipo, una de las piedras angulares del psicoanálisis, como principio universal que gobierna la vida mental. De hecho, Bowlby dio prioridad a investigar y a formular la naturaleza del apego humano. Y él decía, bueno, si un niño es separado de su figura de apego primario, y reacciona de esta manera, ¿cuál será la naturaleza de ese apego? Y entonces se dedicó en cuerpo y alma a investigarlo. O sea, él por supuesto que dio muchísima importancia a la sexualidad, pero dijo, bueno, él fue a investigar aquella parte que se había investigado menos, ¿no? Sobre el alimento y la sexualidad se había escrito muchísimo, y sobre el apego, poquísimo. El psicoanálisis clásico, como decía antes, veía el apego como algo secundario a la sexualidad y a la necesidad de alimentarse. Pero Bowlby dijo que esto no era exactamente así. Según él, el apego es una fuerza instintiva primaria que es distinta e independiente de los instintos sexuales y de la alimentación, y que constituye con ellos, como decía antes, uno de los tres pilares fundamentales de la existencia humana. El apego es igualmente una relación esencial que sirve por sí misma a nuestra supervivencia física y emocional. En nuestros antepasados el elemento físico era más importante, pero a medida que hemos evolucionado como especie, el apego es fundamental para nuestra supervivencia emocional. Y esto ocurre desde que nacemos hasta que morimos. En la entrevista también había ese enfoque, ¿no?, de todo el ciclo vital, ¿no?, de cómo las experiencias de apego que se internalizan en la infancia y en la adolescencia luego van a influir en el adulto que vamos a ser y en la persona mayor que vamos a ser. El apego da más sentido a la vida. En opinión de Bowlby, a pesar de ser independientes, el apego y la sexualidad están relacionados entre sí y pueden influirse mutuamente a medida que se desarrollan. Según él, la introducción del concepto del apego no tiene por qué poner en peligro los frutos de las introspecciones psicoanalíticas. Al contrario, el apego bien entendido realza el psicoanálisis y ayuda a entender mejor el desarrollo humano. Además, Bowlby afirmó que se requiere un gran esfuerzo de investigación para desentrañar las superposiciones y las influencias mutuas entre la sexualidad y el apego.
Bueno, aquí necesito comentar algunos malentendidos, porque yo me encuentro, al comienzo no me lo podía creer, pero es que se está extendiendo, ¿no? Hay un enfoque reduccionista tanto de la sexualidad como del apego, ¿no? O sea, con la sexualidad hay personas que solo hablan de la sexualidad, de que se activa la sexualidad, pues cuando hay una excitabilidad, cuando hay una erección del pene o una erección del clítoris, ¿no? O sea, es decir, la confunden con la genitalidad. Y la sexualidad, y en esto yo estoy de acuerdo con la mayoría de los enfoques psicoanalistas, es decir, bueno, es que la sexualidad está en toda nuestra vida, o sea, como decía antes, ¿no? Influye en nuestra autoestima, en nuestra identidad, en nuestro concepto. Y hay manifestaciones, o sea, de lo más simples, recuerdo, pues no sé, me viene a la cabeza, ha muerto hace poco Olivia Newton-John, y yo recuerdo cuando una de esas películas, ¿no? Con John Travolta, pues no sé, cuando él se mira al espejo, eso es sexualidad, porque se iba a encontrar con Olivia, ¿no? O no sé, vamos a pensar en un ejemplo más absurdo, ¿no? O sea, una monja de clausura, ¿no? O sea, que se está ajustando la cofia, ¿no? Le dice a la madre superiora, ¿qué tal me sienta la cofia? Bueno, pues de alguna manera eso también es sexualidad. La sexualidad está profundamente arraigada a nuestra corporalidad, ¿no? Entonces, este es un enfoque reduccionista. Entonces, yo me encuentro que hay también enfoques reduccionistas con el apego, y digo, pero bueno, si esto no es lo que yo aprendí de Bowlby. Yo leo ahora, y además científicos de un prestigio increíble, que te dicen, vamos a ver, está por un lado el sistema del apego, y por otro lado el sistema de la exploración, ¿no? Y entonces te ponen con ejemplo. Bueno, un niño que está jugando en el parque, está la mamá, entonces resulta que está sentado en el brazo de la mamá, pero de repente dice, voy a jugar, ¿no? Voy a explorar. Y entonces se aleja y dice, bueno, se desactiva el sistema de apego y se activa el sistema de exploración. Y yo digo, Dios mío, pero vamos a ver, si es que el sistema de apego está activado siempre, como nuestra sexualidad, constantemente. Estas personas lo que quieren decir, aunque en realidad no lo dicen, pero creo que es lo que en realidad quieren decir, es que el componente de la búsqueda de cercanía, que es uno de los elementos del sistema del apego, porque el apego no es buscar cercanía, el apego es relacionarte con una persona, estar conectado, con sentido, con significado, ¿no? Que dé sentido a tu vida. Y eso está siempre, siempre está activado. Pero, según las circunstancias, uno tiene que aprender a regular la distancia, ¿no? Y ahí es donde hay una confusión, que hay gente, la cercanía, no. Según, si viene no sé, un sabueso con cara de pocos amigos, pues el niño va a salir corriendo a la mamá y, mira, se desactiva la exploración y se activa el sistema del apego. No, que está regulando la distancia, ¿no? Porque lo primero es la supervivencia, ¿no? Entonces, el apego sirve a la supervivencia y esto es lo que tenemos que tener siempre presente. Bueno, y uno puede tener, no sé, un hijo o una hija en Australia y estar perfectamente conectado, y hay no sé cuántos, pues como 50.000 kilómetros de distancia, ¿no? Bueno, antes mencionaba uno de los motivos por los que elegí este tema, que está profundamente arraigado por razones equivocadas a la historia del psicoanálisis y de la psicoterapia, pero hay otro motivo, ¿no? Y que está directamente relacionado con los 6 años de trabajo que tuve con John Bowlby, ¿no? Los 6 últimos años de su vida. Durante ese periodo solo lo vi enojado una vez, solo una vez. Y esto ocurrió cuando cándidamente le pregunté, utilicé el término abuso, ¿no? Abuso sexual infantil, ¿no? Que creo que es más adecuado llamarlo violencia, porque es violentar al niño, ¿no? Y entonces, bueno, le cambió el rostro, frunció el ceño y me dijo que el cambio de postura de Freud a este respecto en el año
1897, y además me lo dijo así, ¿no? 1897, was a complete disaster, o sea, literal, ese fue el término que él utilizó. De hecho, creo que en su libro, Una base segura, las aplicaciones clínicas del apego, también se refiere a esto y utiliza el término, que fue un desastre, ¿no? Un cataclismo. Bueno, entonces vamos a meternos con ello. Sí, como os decía, la historia temprana del psicoanálisis, a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, está de hecho vinculada a la sexualidad, particularmente a la existencia oculta del abuso sexual infantil, que sobre todo en los elementos más conservadores de la sociedad se escondía detrás de un muro de respetabilidad, modestia, yo diría falsa modestia, silencio encubridor y mentiras. En este contexto, en 1885, a los 29 años de edad, Freud obtuvo una beca para estudiar con Jean-Martin Charcot, un destacado neurólogo en el Hospital de la Salpêtrière de París. Freud quedó muy impresionado por las presentaciones clínicas de Charcot, que fueron sobre pacientes que entonces recibían el diagnóstico de histeria, ¿no? Que en aquel momento era la condición neurótica por excelencia. Histeria es una palabra griega que significa útero. En la antigüedad, los médicos creían que la enfermedad era causada por un vagabundeo del útero dentro del cuerpo. Fue el colaborador de Charcot, Pierre Janet, quien describió por primera vez el origen traumático de los síntomas histéricos y sentó las bases para una nueva comprensión del impacto de los eventos traumáticos tanto en la mente como en el cuerpo. El primer intento de Freud de explicar los síntomas histéricos apareció en el libro Estudios sobre la histeria, que escribió con su mentor Joseph Breuer, y esto fue en el año 1895. Este libro está basado en sus observaciones clínicas sobre varios pacientes con un diagnóstico de histeria. Breuer vio los síntomas como reacciones a un trauma emocional, o sea, lo describió en términos generales, pero Freud fue más allá y consideró que eran los recuerdos reprimidos de un trauma de origen sexual los que jugaban un papel primordial en la formación de los síntomas histéricos. Por aquel entonces, Breuer estaba atravesando serias dificultades en el tratamiento de una de sus pacientes, quien ha sido conocida en la literatura psicoanalítica bajo el nombre de Anna O. Después de una de las sesiones de psicoterapia, Anna O se imaginó que estaba embarazada y llamó al doctor Breuer para que la ayudara con el parto, como si se tratase de una emergencia. Aquí, bueno, ahora me viene, esto era cuando estaba formándome en psiquiatría general y mi tutor clínico, fue una auténtica encerrona, porque en teoría yo tenía que ver los pacientes observándole a él, ¿no? Pero él me dijo, no, Arturo, mira, que tenemos una urgencia y tú vas a ver a esta paciente, es una mujer joven, tenía ya 33 años, ella era 10 años mayor que yo, y la vas a ver solo, pero, y ahí lo del apego, regular a distancia. Mira, yo voy a estar en mi consultorio, no me vas a necesitar, pero si me necesitas, sabes que puedes contar conmigo, que es una manera bellísima de escribir. Benedetti diría un poema, ¿no? Lo de, usted sabe que puede contar conmigo. Es una de las maneras más bellas de describir la esencia del apego, ¿no? Entonces, bueno, pues esto me dio una cierta seguridad, yo tenía ahí una base segura.
Bueno, es que me recuerda a Ana O, ahora que lo estaba compartiendo con vosotros, me recuerda a esto, ¿no? Y es como si hubiese ocurrido ayer. Bueno, la voy a llamar Carlota, no se llama Carlota, pero bueno. Entonces resulta que llega, me dicen, bueno, le pusieron una camisa de fuerza y decían que, bueno, que no sabían si tenía delirios mesiánicos y, bueno, había como un diagnóstico de presunción de esquizofrenia, pero también un diagnóstico diferencial, quizá, de psicosis maníaco-depresiva en fase maníaca, por supuesto, ¿no? Y, bueno, entonces, cuando de la ambulancia la dejaron, yo dije, bueno, pero yo no puedo hablar con una persona que está con camisa de fuerza, quítasela, pero seguro, sí, quítale la camisa de fuerza, ¿no? Y, bueno, y entonces ella ahí, bueno, entonces, al comienzo le he puesto como unos 20, 30 segundos reaccionar, porque no se esperaba que, no sé, un pibito, como decís en Argentina, Mario, ¿no?, dijese, no, quítale la camisa de fuerza, ¿no? Y entonces estaba así un poco como perpleja, ¿no?, más que confundida. Y bueno, y entonces comenzó a sonreír, y yo noté que, bueno, al comienzo era una sonrisa relativamente natural, pero bueno, ya era una sonrisa como desbordante, ¿no? Y entonces yo ya empecé a sentir como una cierta ansiedad, incluso yo creo que algo de sudoración, no llegué a palpitaciones, pero casi, ¿no? Y entonces me dice, mira, estoy embarazada del Espíritu Santo. Entonces ella yo creo que captó, entonces la perplejidad la tuve yo, debí poner una cara y entonces ella dijo, no, mira, te lo voy a demostrar. Se desnudó completamente y me dice, mira, méteme la mano por la vagina para que veas, aquí está el Mesías, va a nacer ahora. Y entonces, bueno, entonces como yo no me moví, afortunadamente teníamos como un pupitre en medio de los dos, ¿no? Y entonces ella estaba allí, aquí estaba el pupitre, y entonces dio la vuelta al pupitre, pues eso, para demostrarme que el Mesías iba a nacer de un momento a otro. Cuando ella giró la esquina, yo, ¡wow!, me escapé directamente a mi figura de apego. O sea, ¡wow!, Vicente, mira, Carlota se ha desnudado y dice, tranquilo, ahora voy. Él fue a mi consultorio y le dijo, Carlota, vístete ahora mismo. No me lo pude creer, se vistió instantáneamente. Bueno, en fin. Luego fue una historia, fue mi primer caso de psicoterapia, la verdad no os lo contaré pero lo que me contó fue que cuando yo tenía 8 años, en su familia había, bueno, pues era en el País Vasco y entonces en estos caseríos, ¿no?, en la naturaleza, pero claro, entonces pues había un miembro de la familia que la abusó sexualmente, ¿no? Entonces, bueno, y ahora una psicosis a la edad de 33 años, ¿no? Pensando en el impacto, en la psicopatología que, ¿no?, una violencia sexual infantil puede causar en diferido, ¿no? Bueno, pues disculpadme por compartir esta anécdota, pero es que, no sé, creo que es la manera más gráfica de ver la conexión entre la violencia sexual y la llamada psicopatología o las manifestaciones, ¿no?, del trauma. Bueno. Volvemos a Breuer, ¿no?, que entonces él lo que hizo, él no fue a verla, sino que llamó a Freud, ¿no? O sea, consiguió desenredarse, ¿no?, de este entuerto, de este problema, antes de que ocurriera un desastre. Y bueno, de hecho, Freud trabajó muy duro con Ana O, y ella se convirtió, vamos a decir, en la madre del término talking cure, o sea, que es la psicoterapia, ¿no? O sea, literalmente, la palabra como terapia, ¿no? Ese término se lo inventó ella, ¿no? Talking cure, ¿no? Y bueno, incluso hoy en día se sigue utilizando ampliamente para describir el método de tratamiento psicoterapéutico. Freud siguió recopilando información sobre Ana O y sobre otros pacientes que le habían contado en la consulta, además de Ana O,
otros muchos pacientes, le habían contado en la consulta historias de abusos sexuales durante su infancia. Ni corto ni perezoso, el 21 de abril de 1896 presentó su controvertido artículo La etiología de la histeria en una reunión científica organizada por la Sociedad de Psiquiatría y de Neurología de Viena. En este trabajo detalló las historias de 18 pacientes, 12 mujeres y 6 hombres. Freud fue mucho más audaz que en el libro que había escrito con su tutor Breuer, y estableció en esta presentación que los síntomas histéricos de sus pacientes eran causados por el trauma sexual infantil, perpetrado principalmente por padres o padrastros, pero también por otros parientes cercanos como abuelos, tíos, hermanos mayores y cuidadores o cuidadoras. De este modo nació su llamada teoría de la seducción, que también es teoría, el adulto seduce al niño, pero no puedes seducir al niño porque estás hablando un lenguaje distinto del niño, como veremos en unos momentos, ¿no? Pero yo he oído a psicoanalistas decir, no, que es el niño con su conducta sexual, no, esto el que seduce al adulto, o sea, no hace falta comentar nada al respecto, ¿no? Bueno, la teoría de la seducción tuvo una vida muy corta, muy corta. Dicen, en el siglo de oro de la literatura española se decía, lo bueno si breve, dos veces bueno. Entonces podríamos decir, lo malo si breve, no tan malo. Bien, después de esta reunión científica en Viena, Freud escribió a su fiel amigo Wilhelm Fliess para expresarle su preocupación por el rechazo de su artículo por parte de prácticamente todos sus colegas. De hecho, el prestigioso psiquiatra alemán Krafft-Ebing, que presidió esta reunión científica, comentó con cierto sarcasmo que la presentación de Freud sonaba como un cuento de hadas científico, y se quedó tan ancho. Bueno, al final de la carta, Freud, que estaba profundamente herido, se quejó un poquito, y esto es lo que le puso en la carta a su amigo Fliess. Y todo esto después de que uno les haya demostrado la solución a un problema de más de 1000 años de antigüedad, el nacimiento del Nilo. O sea, todavía estamos debatiendo dónde nace el Nilo exactamente, ¿no? Debe ser un poco como el río Guadiana, que aparece y desaparece, ¿no? Pues bueno, dice, bueno, es que no, pues en este caso el río era la histeria, ¿no? Entonces, y él estaba convencido de que había descubierto el origen de la histeria, el origen de la psicopatología de la histeria, ¿no? Y se sintió destrozado. Es más, tenía fantasía, pero él era relativamente pobre, no diría pobre, pero modesto, ¿no? O sea, comparado con otros colegas. Y él decía, bueno, yo quiero, no sé, era un buen padre, y decía, yo no sé, quiero que mis hijos tengan seguridad en el futuro. Y entonces decía, es que con esto va a ser un bombazo, ¿no? Lo de el descubrimiento del nacimiento del Nilo, ¿no? De la histeria. Y entonces me voy a hacer millonario, entonces ya mis hijos no van a tener que preocuparse, ¿no? No, de verdad. O sea, si queréis leer un poco la biografía de Freud, lo explica, pero él se sintió profundamente deprimido por este rechazo, ¿no? Bueno, en realidad lo que Freud postuló en esa reunión fue que la experiencia de lo que él llamó el abuso sexual había sido reprimida, acordaros de Carlota, había sido reprimida y había permanecido latente durante años, antes de que los síntomas histéricos se manifestaran con la explosión hormonal y el florecimiento de la sexualidad en la pubertad, la adolescencia y la etapa adulta temprana. La idea de un periodo de latencia era consistente con otras condiciones médicas como la sífilis. Fijaros lo que escribió él exactamente, ¿no? Lo reproduzco literal, es mi traducción, pero creo que os podéis fiar, ¿no? Esto dijo Freud. En mi opinión, las experiencias sexuales infantiles son la condición previa fundamental para la histeria. No lo hacen de inmediato,
sino que ejercen una acción patógena más tarde, cuando regresan a la memoria después de la pubertad en forma de recuerdos inconscientes. O sea, él todavía estaba convencido. Me han rechazado, pero no. Yo tengo la evidencia de ello. Aquí introduce el término inconsciente, ¿no? Que la verdad es que, bueno, o sea, le podemos estar inmensamente agradecido. O sea, Freud no descubrió el inconsciente, pero es que fue la primera persona que lo formuló, ¿no? de una manera coherente. O sea, el inconsciente estaba, ya no sé, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en los sueños de José, que si, no sé, las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. O sea, todo el mundo sabía la existencia del inconsciente, ¿no? Pero modelarlo, ¿no? O sea, nadie lo hizo como Freud. Y la verdad es que nunca le pagaremos esa deuda, ¿no? Pero en otras cosas metió la pata hasta dentro, o el remo, ¿no? Por ser, ¿no?, más educado. Y bien, pero claro, ya le entró esa especie de ansiedad interna y digo, bueno, ¿qué hago ahora? Tengo la evidencia por un lado, pero mira, aquí me están dando caña, ¿no? Bueno, la inmensa mayoría de los colegas de Freud no aceptaron que el abuso sexual infantil en la familia hubiese ocurrido en realidad. Algunos de ellos incluso lo acusaron de poner estas ideas en la mente de sus pacientes. O sea, ya fue realmente una guerra. No es que decir, no, mira, no nos creemos, no. Es que tú te lo has inventado y lo has inyectado a tus pacientes, ¿no? O sea, ya, que es, bueno, que es un poco también cuando dices, no sé, cuando una persona dice, bueno, me han violado, voy a... No, o sea, no, estás mintiendo, ¿no? Bueno, volveremos a ello, ¿no? Y también, y en realidad los pacientes, de los 18 casos que presentó en esa reunión, 12 eran mujeres y 6 eran varones. No lo digo porque se creía que la histeria, por aquello de que del origen, o sea, etimológicamente, ¿no?, viene es el útero, ¿no? Pero un tercio eran varones, es decir, que los abusos sexuales, la violencia sexual era tanto hacia niñas como hacia niños. Y es interesante porque, por supuesto, entonces no existían las estadísticas, ¿no? O sea, en psicoanálisis y en salud mental. De hecho, el primer trabajo de investigación que incluye estadísticas es el trabajo de Bowlby de los 44 delincuentes juveniles, ¿no? O sea, es el primer trabajo psicoanalítico, ¿no?, con este enfoque científico, porque él quería fortalecer el psicoanálisis y lo acusaron de atacar el psicoanálisis, un poco como Freud ahora, ¿no? Él quería decir, bueno, o sea, es que quiero ayudar a entender esta psicopatología. Y lo atacan. Dice, no, tú estás atacando a la psiquiatría. Bueno, pero es que yo a veces lo cuento y digo, pero no. Y antes, cuando veníamos para acá, para el Palau Macaya, comentábamos un poco que es que a veces parece mentira, es que son como ciclos y entonces cosas que parece increíble que hayan podido ocurrir, pero es que vuelven a ocurrir en pleno siglo XXI, ¿no? Por eso una jornada como hoy es concienciarnos y recordarnos, un momento, ¿no? Hay que estar alertas. Acordaos lo que le pasó a Freud y lo que le pasó a Bowlby, y ahora veremos también a Sándor Ferenczi, ¿no? Pero eso en un par de minutos. Bueno, entonces, como el rechazo fue tan brutal, incluso su amigo, bueno, su mentor y amigo, Joseph Breuer, dijo, bueno, o sea, no, él no se ha inventado eso, o sea, de alguna manera lo defendió, no, hombre, no se lo va a inventar, él no lo ha puesto en la mente de sus pacientes, eso se lo han contado sus pacientes, que lo ha hablado conmigo, ¿no? Pero sí dijo, bueno, pero quizá eso es descubierto, quizá Freud ha exagerado un poco, ¿no? O sea, ahí nadar y guardar la ropa, ¿no? O sea, pero él no tuvo una persona que diga, no, mira, yo estoy contigo, puedes contar conmigo. O sea, él no tenía ninguna figura de apego, se quedó solo, más solo que la una, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Pues rendirse, sacó la bandera blanca, ¿no? Bueno, y el 4 de mayo de 1896 escribió de nuevo a su amigo Fliess. Me siento muy aislado, como nunca pude imaginar. La palabra me ha abandonado. Un vacío se está formando a mi alrededor. Un vacío a mi alrededor, no solo dentro de él, a mi alrededor. Es decir, ¿dónde están mis figuras de apego, no? Bueno.
Bueno, como los síntomas histéricos estaban tan extendidos en aquella época que ni siquiera perdonaban a sus hermanos o a él mismo, él a veces describió, pues yo también tengo síntomas histéricos. Entonces, Freud tuvo que deducir que tal vez su propio padre o alguien en su familia, ¿no?, pudiera ser culpable. Entonces, claro, esto ya complica más, ¿no? Entonces ya viene la presión externa, pero espera un momento, vamos a ver. Ahora, si yo digo que existe el inconsciente, vamos a ver qué pasa con mi propio inconsciente, ¿no? Entonces, bueno, decidió cambiar de opinión y dijo, bueno, no, en realidad los padres no, los voy a excluir como principales perpetradores de la violencia sexual infantil. Y se concentró más en otros parientes, ¿no?, y en cuidadores, y en hermanos mayores, aunque en este último caso, Freud, y él no era tonto, insinuó que el hermano mayor a lo mejor había sido seducido previamente por un adulto. Podemos decir que Freud se rindió, y yo creo que la inmensa mayoría de nosotros habríamos hecho lo mismo, ¿no? Se rindió a la presión externa de la sociedad burguesa del imperio austrohúngaro, así como a la presión interna de sus propias dudas. Repudió su creencia inicial y afirmó, en cambio, que los frecuentes relatos de sus pacientes sobre abusos sexuales en la infancia eran ilusiones o fantasías. En septiembre de 1897, cuando, ¿no?, o sea, el desastre, me recuerda el año siguiente, ¿no?, el desastre con la guerra de Cuba, bueno, ¿no?, o sea que la fecha que dijo, el 1897, Freud escribió a Fliess nuevamente para informarle sobre las dificultades que estaba experimentando en el tratamiento de las víctimas del incesto y para justificar su rendición, su retirada de la teoría de la seducción. Y esto es lo que le escribió. En primer lugar, la continua desilusión en mis esfuerzos por llevar el análisis a una conclusión real y efectiva. En segundo lugar, la sorpresa de que en todos los casos el padre, sin excluir el mío, podría ser acusado de perversión. En tercer lugar, la percepción cierta de que en el inconsciente no hay indicaciones claras sobre la realidad, por lo que uno no puede distinguir entre la verdad y la ficción. En consecuencia, me queda la solución de que es la fantasía sexual la que invariablemente se apodera del tema de los padres, ¿no? Pero fijaros, o sea, así como antes decía que le tenemos que estar inmensamente agradecidos a Sigmund Freud por formular coherentemente el inconsciente y el funcionamiento del inconsciente. En este caso, él utiliza el inconsciente de una manera ambigua, ¿no? Decir, bueno, mira, como el inconsciente no son las matemáticas, pues, bueno, no podemos distinguir qué es verdad y qué no es verdad. O sea, fue una negación a medias, es decir, él no podía negarlo del todo porque sabía que era cierto, él tenía esa evidencia, pero digo, bueno, pues no se puede que sea fantasía, ¿no? Entonces, bueno, y luego incluso llegó a decir posteriormente, bueno, es que en realidad lo que más vale es la verdad psíquica, lo que uno piensa o lo que uno se imagina, ¿no? Entonces, fue una manera como de escurrir el bulto, ¿no? Freud se sintió forzado a postular que los problemas emocionales de sus pacientes eran causados por fantasías o delirios de seducción, que en realidad no habían ocurrido. Bueno, en 1932, 35 años después de la rendición de Freud y de su silencio subsiguiente sobre la violencia sexual infantil, otro psicoanalista, uno de sus fieles seguidores, el húngaro Sándor Ferenczi, convencido de que sus pacientes le decían la verdad, decidió exhumar la teoría de la seducción y presentó su redescubrimiento a una gran audiencia de psiquiatras, psicólogos y psicoanalistas en una reunión científica en Wiesbaden, en Alemania. Bueno, es que ahora lo de exhumar, es que estamos, bueno, no sé yo, claro, la ventaja de estar en Londres es que las cosas que
que ocurre en España las veo con una cierta distancia, ¿no? Entonces, que bueno, tiene la ventaja de que adquieres una perspectiva distinta, ¿no? Quizá menos contaminada emocionalmente, pero he oído que ahora hay un debate, que si memoria histórica, que si exhumar unas tumbas que no se sabe muy bien qué ocurrió, ¿no? Bueno, lo digo, es que, no sé, quiere decir que en todos los sitios cuecen habas. Bueno, esto es una joya, lo que viene ahora es una joya. Sándor Ferenczi nunca utilizó el término apego, él más bien hablaba de amor. De hecho, Bowlby me contó que era el comienzo, ¿no? Cuando estaba trabajando para la Organización Mundial de la Salud, cuando él empezó a concebir el apego, ¿no? Como concepto y la naturaleza real del apego, ¿no? Que es sí, una fuerza instintiva, pero a la vez una relación. Él pensó utilizar el término amor, pero le dijo, no, porque no es... Aparte de que hay millones de definiciones de amor y hay un amor, no sé, hay un amor fraternal, un amor conyugal, un amor de amistad, un amor materno-filial, bueno, decía, es que hay a veces hay apego sin amor, ¿no? Y entonces, y prefirió el término apego, ¿no? Un poco por su rigor científico, ¿no? Pero yo creo que esto se entiende, lo que dijo Sándor Ferenczi, perfectamente desde la perspectiva del apego. Él, a este trabajo que presentó en Wiesbaden, lo tituló Confusión de lenguas entre los adultos y el niño. Fijaros. Un ejemplo de la confusión de lenguas es cuando una niña anhela la cercanía y el apego con su padre. Apego es mi traducción. Que desde una perspectiva perturbada malinterpreta la necesidad de su hija en términos de una lengua sexual adulta, un idioma que la niña no conoce. Por eso la violencia, el padre, el padrastro, le impone esa lengua. Y no solo eso, sino que la fuerza a hablar dicha lengua. Así, este padre abusivo toca el cuerpo de su hija de una manera sexualmente inapropiada, mientras ella habla su inocente lengua infantil. Necesito afecto, necesito amor, necesito apego. Esa es la lengua infantil, no la sexualidad. Ese fue el gran error de Freud, hablar de una sexualidad infantil que no era... Sí, por supuesto, que todos somos seres sexuados desde que nacemos, pero es aplicarle un lenguaje adulto, un lenguaje de sexualidad de adultos al niño. Bueno, además de esto, de no dejarle a la niña hablar esa inocente lengua infantil, la lengua del apego, el padre intenta persuadir a la hija de que la lujuria paterna, este es un término de Ferenczi, la lujuria paterna, es en realidad el amor, o si queréis, el apego que ella anhela. Bueno, ahora voy a decir algo, esto lo dije en el año 2017. Investigué, no encontré en la literatura un término como el que voy a utilizar ahora para describir la violencia sexual infantil. Esto, la violencia sexual infantil, no es sexualidad infantil, es puro abuso, pura violencia. Algo que, en mi opinión, puede describirse como una perversión de la relación de apego, por de ahí el título. Entonces, describirlo desde la perspectiva de la teoría del apego, pero más en concreto de lo que yo aprendí de primera mano con John Bowlby, ¿no? Perversión de la teoría, o sea, perversión de la relación de apego. Entonces, es una manera quizá que puede ayudarnos a entender qué está ocurriendo ahí. Y luego lo que viene después, ¿no? O sea, todo ese círculo vicioso de una persona que va creciendo y entonces sigue buscando ese apego seguro que nunca tuvo, y entonces, pero claro, ya no tiene 8 años o 9 años, tiene 13, 14, 15, 17, o va incluso a ver al psicoterapeuta y entonces va buscando apego
Y el psicoterapeuta dice, jope, pero es que no sé, pero no sé, que esto es una transferencia erótica, pero por favor, vamos a ver, léete a Bowlby, por favor. Y entonces a lo mejor, sí, por supuesto que hay un elemento sexual, porque es que es un ser apegado, alimentado y sexuado, pero entiende la raíz del problema, entiende la esencia del problema, una perversión de la relación de apego. El artículo de Ferenczi fue agresivamente rechazado por sus colegas, sobre todo por Freud, quien había sido objeto de un rechazo comparable cuando presentó sus casos de violencia sexual infantil en Viena 35 años antes. ¿Por qué, la pregunta del millón, por qué desplegó Freud hacia Ferenczi una hostilidad incluso más salvaje que la que él mismo había recibido 35 o 36 años antes por parte de Krafft-Ebing? ¿No resulta cruel que el padre del psicoanálisis hubiera perdido todo sentido de empatía hacia Ferenczi, a pesar de su propia experiencia de rechazo y de hostilidad? ¿Fue su conducta la expresión de un trauma no resuelto? Y esto es algo que quizá en tema de trauma, de pérdida, con mucha facilidad, cuando no resolvemos un trauma, una pérdida, una experiencia adversa, inconscientemente la hostilidad, la ira, nos puede jugar una mala pasada, ¿no? Y entonces lo vamos desplazando y proyectando en otras personas. De hecho, Ferenczi fue excomulgado de la comunidad o la iglesia psicoanalítica, lo cual pudo contribuir a su temprana muerte al año siguiente, a los pocos meses de aquella reunión. Contaba con 59 años. Su artículo, escuchad, su artículo sobre la confusión de lenguas entre los adultos y el niño fue censurado y no pudo ser publicado en inglés, la cuna de la democracia, ¿no? Reino Unido. Bueno, no pudo ser publicado en inglés durante casi 2 décadas. Estamos hablando de 1932. Bueno, entonces mira, en España había una república. Había menos censura en España entonces, en 1932, no ahora, o durante 40 años, ¿no?, de oscuridad. Pero entonces había menos censura en España que en Alemania o que en Reino Unido. Bueno, en este trabajo Ferenczi denunció la hipocresía bajo la cual se ocultaba el crimen del abuso sexual que entonces casi nadie se atrevía a revelar. En el artículo también hay una crítica honesta a los profesionales, incluido el mismo, por crear situaciones peligrosas y nocivas en las que los terapeutas transfieren sus propios problemas a sus pacientes, lo que a veces conducía a la repetición del trauma sexual infantil. O sea que a lo mejor en vez de ser una transferencia erótica es una contratransferencia erótica. Y él, bueno, a veces él le gustaba mucho como a veces abrazar a sus pacientes y él yo creo que reconocía que quizá en alguna ocasión se pasó. Pero en este trabajo él hizo reflexiones personales y profesionales muy honestas. Yo os lo recomendaría que lo leáis, como es un documento histórico. Bueno, Bowlby consideró que el miedo de Freud y de la mayoría de sus discípulos a los hechos reales y su refugio en el mundo de las fantasías inconscientes contribuyeron a una práctica clínica tremendamente ignorante e infructuosa con las víctimas. El abandono de la teoría de la seducción y el silencio colusorio de la sociedad también contribuyeron al retraso durante casi 3/4 de siglo. El retraso de la formación de una conciencia social que era muy necesaria para el abordaje de este grave problema. En una entrevista realizada por Virginia Hunter en 1990, poco antes de su muerte, apenas unos meses antes de que Bowlby muriera, afirmó lo siguiente: debo decir que como estudiante estaba casi prohibido prestar atención a los acontecimientos de la vida real. Bueno, estoy hablando de la década de 1930 y todavía creo que hay un énfasis excesivo en la fantasía. En dicha entrevista, Bowlby explicó también que solo 4 años antes había asistido a una conferencia en una clínica muy conocida en los Estados Unidos. Un psicoanalista presentó el caso de una mujer que dijo haber sido abusada sexualmente por su hermano mayor.
Sin embargo, el analista estaba convencido de que esto era una fantasía, debía ser un psicoanalista muy freudiano o kleiniano. Bowlby no tuvo dudas de que la mujer estaba diciendo la verdad, ya que sus problemas eran típicos, los síntomas, la psicopatología, esos síntomas eran típicos de lo que se podría esperar como resultado de la violencia sexual infantil. Le preguntó al analista si había leído la literatura sobre abusos sexuales en la infancia y sus consecuencias, y quedó horrorizado de que el analista no estuviese familiarizado con las publicaciones especializadas sobre el tema, a lo que Bowlby añadió: bueno, mencioné esto porque ocurrió, ya ves, hace tan solo 4 años, en 1986. Por lo tanto, esta renuencia a creer que lo que un paciente dice es cierto todavía está presente. Creo que es antiterapéutico. Además del psicoanálisis, la mayoría de los profesionales de la salud mental y de las instituciones en las sociedades europeas mantuvieron un silencio cómplice. La negación es una fuerza poderosa a todos los niveles, como magistralmente expresó el filósofo alemán Nietzsche, y este es otro regalo. O sea, tenemos regalos de Freud, de Bowlby, de Ferenczi, ahora de Nietzsche. Es impresionante la introspección que hay aquí. Fijaros lo que dice Nietzsche. Lo he hecho, dice mi memoria. No pude hacerlo, dice mi orgullo. Y continúa inexorable. Finalmente, la memoria cede. Wow. Bueno, lo bueno sí breve. Ahora voy a compartir con vosotros, entonces, de alguna manera voy a exponer mi ignorancia. Es decir, llevo ya para 39 años en Reino Unido, entonces yo confieso lo que he vivido. Entonces voy a hablar de mi experiencia trabajando en Londres durante casi 4 décadas, ¿no? Entonces, que tiene su desventaja, porque me podéis decir, bueno, pero no sé, aquí lo que ocurre en el Raval, o lo que ocurre, no sé, ¿no? En una familia de payeses, ¿no? Entonces, en ese sentido reconozco mi ignorancia, o sea, es un hándicap, pero vamos a, no sé, a pensar en una connotación positiva. Al hablar de algo que está ocurriendo, bueno, tampoco es tan distante, Reino Unido estamos a 2 horas, ¿no? Menos, 1 hora y media de Londres a Barcelona en avión, ¿no? Pero nos va a permitir aprender lo que se llama el vicarious learning, ¿no? Digamos, como el aprendizaje vicario, ¿no? O sea, lo que suele decir, ¿no? Aprender en cabeza ajena, ¿no? Esto es. Entonces, bueno, es un poco para cubrirme, ¿no? De esta debilidad, ¿no? en la presentación. Entonces, voy a hablar de cosas que ocurrieron y que siguen ocurriendo en Reino Unido. Fundamentalmente, también ocurren en otros lugares. En los años 70 y 80, el movimiento feminista contribuyó a sacar a la luz el problema de la violencia sexual infantil, junto con otros temas tabú, como la violación y la violencia de género. En el verano de 1987, el llamado Informe Cleveland tuvo un poderoso efecto de sacudida en todos los estratos sociales de Gran Bretaña. O sea, fue como un terremoto. Y entonces estaba formándome en psiquiatría infantojuvenil y ¿verdad? Todos los días, ¿no? Teníamos el informe Cleveland en la cabeza. Bueno, ¿de qué va este informe? En la primavera de ese año, 121 niños del entonces condado de Cleveland, un área pequeña de menos de 600 kilómetros cuadrados, fueron separados de sus familias y llevados a centros protegidos de los servicios sociales, ante la sospecha de haber sufrido abusos sexuales. Muchos de estos niños fueron nuevamente abusados por sus cuidadores, dentro de una estructura de servicios sociales que no estaba preparada para la protección
de la violencia sexual infantil. Lamentablemente, el proceso de la justicia penal en sí mismo agregó mucho al trauma de las víctimas a corto y a largo plazo. Los niños recibieron muy poca información sobre lo que estaba sucediendo. Además, muchos de estos niños fueron aislados y sometidos a duros interrogatorios. En febrero del año 2013, los medios de comunicación británicos denunciaron el suicidio de la joven Frances Andrade, después de un controvertido juicio en el que se sintió acorralada, al tener que dar minuciosos detalles sobre la violencia sexual a la que ella había sido sometida de niña. Este trágico suceso puso de relieve la naturaleza retraumatizante del proceso legal. En ese contexto, el 7 de julio del año 2014, curioso, el 7 de julio es San Fermín, y unos años más tarde recordaréis en pleno San Fermín la manada, la violencia sexual grupal. Bueno, pues el día de San Fermín del año 2014, la entonces ministra del Interior, Theresa May, que luego fue primera ministra, mandó iniciar una investigación a nivel nacional sobre el abuso sexual infantil en Reino Unido. Esta orden fue dictada a consecuencia de la revelación de que 114 archivos del Ministerio del Interior sobre supuestos abusadores durante el periodo 1979 a 1999 habían desaparecido o habían sido destruidos. Es atroz. Esto implicaba que la evidencia tuvo que ser suprimida necesariamente por personas de alto rango de poder. Bueno, comenzó la investigación. Los 4 primeros directores tuvieron que dimitir debido a muchas presiones que no les dejaban hacer su trabajo. 8 años más tarde, la investigación continúa e incluye a estamentos responsables de proteger a niños y a personas vulnerables dentro de los organismos públicos, del sector privado y de la sociedad civil en Inglaterra y en Gales, desde 1970 hasta la actualidad. Se están descubriendo, bueno, el nivel de abuso sexual, de violencia sexual, pero es que en todos los estamentos, en todos los estratos, en la Iglesia anglicana, la Iglesia católica, los colegios, los internados, los orfanatos, las casas de cuidados de niños, atroz. Se está intentando abordar, pero es algo que hay que seguir trabajando en ello, se está intentando abordar el contexto social y político más amplio del problema en toda su complejidad. Os voy a dar algunos datos, no muchos, porque, volviendo a las estadísticas, pueden ayudar, pero hubo un primer ministro disraeli, ¿no?, de la segunda mitad del siglo XIX, Reino Unido, que dijo: hay mentiras malditas y hay estadísticas, ¿no? O sea, un poco, porque con frecuencia a veces, sí, literal, eso fue, bueno, él dijo, lies, damn lies and statistics, ¿no? Bueno, pues, pero un poco para que nos hagamos idea de la dimensión del problema. Bueno, el número de niños abusados, violentados sexualmente en Inglaterra y en Gales podría ser tan alto como 600.000 o más. Las previsiones siempre se quedan cortas. La estimación proviene, y es una estimación muy rigurosa, proviene de la encuesta nacional a hogares con experiencias infantiles adversas. La principal preocupación de la policía es que no son las bandas de crimen organizado las que constituyen el mayor problema, sino el propio hogar. El 90% del abuso sexual es perpetrado por personas que conocen a los niños dentro de la familia. En Gran Bretaña, el abuso sexual en la niñez es con demasiada frecuencia un crimen oculto que penetra con alevosía
todas las clases sociales e instituciones en la comunidad. Desgraciadamente, las estructuras de poder prevalentes a menudo abruman a los testigos, quienes como consecuencia se sienten paralizados y miran para otro lado. A partir de su experiencia profesional de más de 30 años ayudando a las víctimas de la violencia sexual infantil, Sue Richardson, que ella es muy entusiasta, ¿no?, de Bowlby, de la teoría del apego, ella considera que el reconocimiento del abuso sexual infantil se caracteriza por ciclos de descubrimiento y de supresión. Entonces, por eso digo que es importante estar siempre alerta. Richardson cree además que es importante identificar las necesidades y las circunstancias de las víctimas para que los profesionales puedan entender mejor su sufrimiento y abogar en su nombre. Se necesitan más iniciativas terapéuticas para las víctimas o supervivientes, por ejemplo, refugios y servicios gratuitos de información, de consejería y de psicoterapia que operen dentro de una política de inclusividad y confidencialidad. Al mismo tiempo, es imperiosamente necesario ir más allá del consultorio y abordar el problema de manera efectiva en los ámbitos social, cultural y político, ¿no? Y esta conferencia pues es un poco parte de esto, ¿no? O sea, me comentabas, Esther, cuando veníamos para aquí, que bueno, que tú no eres política, yo tampoco soy político, pero hablo de política, hablo de factores sociopolíticos, ¿no? Y creo que, bueno, a medida que nos vamos haciendo mayores, los profesionales de salud mental, yo creo que tenemos que sentirnos más libres, ¿no?, de señalar con el dedo, que es algo que aprendemos de bebés, ¿no? Mami, mira, quiero eso. Seguir señalando. Bueno, en la década de 1970, Bowlby se unió y él me dijo, es que he llegado tarde, ¿no? Recordad, no sé, las cosas que dijo anteriormente, ¿no?, las diapositivas anteriores. Pero en esta década de 1970, Bowlby se unió activamente a las voces alarmadas por la alta incidencia del incesto y de sus efectos dañinos en el desarrollo a corto, medio y largo plazo. Lo llamó sin tapujos explotación sexual, es el término que él más utilizaba, más que violencia sexual, explotación sexual de los niños y de las niñas. Consideró que en los casos más severos el abuso sexual puede llevar a la psicosis y a la personalidad múltiple. Él en concreto, bueno, él utilizaba bastante el término personalidad múltiple o trastorno de identidad disociativo, que quizá es en los casos en los que se repite regularmente la violencia sexual infantil, pues hay un riesgo elevado de que pues, la psicopatología se manifieste a través de este trastorno, ¿no? Entonces, bueno, creo que todos conocéis, ¿no?, los principales síntomas, así como de soslayo, voy a mencionarlos. La lista no es exhaustiva, ¿no?, pero cabe destacar las siguientes características. Una constelación de diferentes síntomas que ocurren erráticamente, incluyendo intensos dolores de cabeza y otros síntomas físicos inexplicables, frecuentes crisis de pánico con sudoración profusa, depresión y fluctuaciones extremas del estado de ánimo que afectan la capacidad y la eficacia en el trabajo y en los estudios. O sea, estamos viendo que poco a poco se está formando lo que hoy en día se conoce como trauma de desarrollo, ¿no? O sea, el desarrollo emocional, el desarrollo cognitivo, el desarrollo cerebral, ¿verdad? Incluso el desarrollo espiritual. Y bueno, vamos a seguir. También amnesia y distorsiones y errores en el tiempo y en el espacio. Esto que son categorías psiquiátricas clásicas, ¿no? La despersonalización, es decir, el sentimiento de estar separado de uno mismo, y la desrealización, el sentimiento de que el entorno es irreal.
bueno, trastornos alimenticios como la bulimia y la anorexia, y luego, bueno, las autolesiones, ¿no? El automutilarse y en los casos más severos el suicidio. Hay un riesgo elevado de suicidio en las víctimas de la violencia sexual infantil. Y bueno, o sea, Bowlby continuó con su campaña a lo largo de la década de 1970 y la década de 1980, y en su libro Una base segura, aplicaciones clínicas de la teoría del apego, señaló que la violencia sexual infantil da lugar a tales trastornos probablemente porque se ha repetido durante varios años en la infancia. Y entonces dice, quizás, literal, quizás comenzando durante los primeros 2 o 3 años, pero generalmente continuando durante el 4º, el 5º, el 6º y 7º años, y sin duda con frecuencia por más tiempo. Con una humildad característica, Bowlby dijo que, bueno, me confesó en una de nuestras sesiones de trabajo, que dada su formación, primero como médico, luego como psiquiatra infanto-juvenil y como psicoanalista, él sentía que no había adquirido los conocimientos suficientes para abordar el problema con confianza. Y añadió que a lo largo de su carrera casi nadie hacía referencia al abuso sexual infantil, y que en esas raras ocasiones el abuso se consideraba producido por fantasías y no como un hecho real, ¿no? O sea, es lo que veíamos antes que dijo Freud. Bowlby me recomendó encarecidamente que creyera en mis pacientes cuando me contasen experiencias de abusos sexuales en su infancia y en su adolescencia. También me aconsejó que fuera impecablemente ético, atento y compasivo con las víctimas para que pudiesen sentir que contaban con una base segura. Eso era fundamental para que pudiese haber una tarea reparativa, ¿no? Un efecto terapéutico, para que los ayudase a recomponer sus vidas, ¿no? Entonces, voy a recordar quizá también, porque, y en esto, la semana pasada una colega nuestra, Mario, de Elsa Wolberg, presentó y hablaba, bueno, con la jerga que utilizamos al final, ¿no? de una hermenéutica de la desconfianza y una hermenéutica de la confianza, ¿no? Y entonces la hermenéutica de la desconfianza está tremendamente extendida en el psicoanálisis y por extensión en las psicoterapias de orientación psicoanalítica. Básicamente decir, no, mira, me siento sospechoso de ti. En principio no te creo. No te creo. Cuéntame. Me estás contando fantasías, historias, invenciones o delirios, ¿no? O sea, para que veáis, o sea, 124 años más tarde, bueno, pues todavía está ahí. Es más que una hermenéutica de la desconfianza, es casi una hermenéutica paranoide, pero es que existe, es cotidiana. Bueno, Bowlby no, me dijo, no, la hermenéutica tiene que ser la hermenéutica de la confianza, Es que sin esa relación de confianza, sin esa relación de apego, es que la psicoterapia no puede ni comenzar, ¿vale? Y él me dijo, pero bueno, y te dirá algún colega, pero bueno, si es que me está contando esto, y hace poco hablé con la madre y me contó lo contrario, y entonces no me está diciendo la verdad. Y dice, no, un momento, no, vamos a ver. Ella te está contando lo que cree, que es distinto de que, aunque no coincida, si quieres, con una realidad objetiva, pero dice, pero bueno, por algún motivo te estará contando eso, intenta entenderlo. La hermenéutica de la confianza, es uno de... Vamos a añadirlo a los objetivos de aprendizaje de hoy, ¿verdad? Bueno, entonces, voy a contar unas muy brevemente, ¿no? Porque ya estamos bastante avanzados con el tiempo, de unos casos clínicos, porque es decir, todo lo que uno presenta teóricamente tiene que ir conjunto a la experiencia clínica. Hay clínicos muy buenos que no leen, y hay investigadores muy buenos que no han visto un paciente en su vida, ¿no? Entonces, bueno, Bowlby hizo las dos cosas, ¿no? Esa es
¿no? La belleza de su legado, ¿no? Entonces, recuerdo otros 3 casos, ¿no? Además del de Carlota. Entonces, uno era una paciente que había sido abusada por su padrastro, ¿no? Y su padre había sido, bueno, físicamente violento con la madre, entonces, bueno, la madre se separó, se volvió a casar, pero ya ves, el padrastro dijo, oh, mira, perita en dulce, el hijo de su madre. Bueno, entonces, la abusó sexualmente con regularidad hasta que ella se escapó de casa, ¿no? Pero claro, le quedó una secuela. Yo cuando la vi, es que lo que ocurre, o sea, la latencia, ¿no? O sea, hay veces que, o sea, los niños no sé cómo sobreviven a veces, pero tienen el problema dentro de ellos y bueno, sí, a lo mejor pues, y como uno no sea muy sensible, a veces no se capta, ¿no? Pero es que luego hay efectos a corto, a medio y a largo plazo. Pero esta paciente, yo al comienzo digo, pero bueno, diría, pues, por eso esa expresión, de alguna manera, ahora estoy mostrando mi empatía hacia ella. Y dije, no, el hijo de su madre, ¿no? Mira lo que te hizo. Yo pensaba que iba a estar furiosa con él. No, estaba furiosa con su madre. ¿Por qué? Porque su madre no la creía. Ella, después de varios años, tuvo la valentía de contarle a su madre, mira, que mi nuevo papá, mi padrastro, que me ha estado abusando sexualmente. Pero deja de decir tonterías, pero ¿tú qué te has creído? ¿Tú qué te has creído? No, bueno, no sé qué. Y no se lo podía perdonar. Y para ella decía, el mayor trauma es ese. Mi madre, mi figura, que no puedo contar con ella, que no me creía. Ese trauma es que me resultaba dificilísimo de superar, ¿no? Pero claro, se junta el hambre con las ganas de comer. Son 2 traumas, ¿no? O sea que 2 traiciones. Bueno, este es un caso. Otro caso era de una... todavía era adolescente, ¿no? Cuando vino y ahí me acordé mucho de Bowlby. Ya había muerto Bowlby, pero era muy atractiva, era bellísima. Y bueno, me empezó a contar esta historia, entonces yo veía, bueno, o sea, un poco la actitud, y entonces me acordé, pero bueno, vamos a ver, me tenía que recordar a mí mismo, o sea, lo que me estás contando, sí, me estás contando la violencia sexual, me estás contando con detalles, y digo, bueno, bien, sí, ya, no hace falta que me des muchos detalles, le decía, un poco, ¿no? Yo creo que también para protegerme a mí mismo. Y yo decía, bueno, me tenía que recordar, pero bueno, en realidad lo que me estás contando es que no has tenido ninguna relación de apego seguro, no has podido contar con ella en tu vida y ahora quieres contar conmigo, pero bueno, vale, entonces vamos a ver. Y entonces... al comienzo había pensado incluso remitirla, ¿no? a una colega, ¿no? Digo, porque a lo mejor con una mujer es más fácil, ¿no? O sea, pero luego recordé algo que Bowlby me habló, él, una faceta de su trabajo clínico, él llevó un grupo de terapia para madres y bebés no escribió sobre ello, no le dio tiempo, durante 3 décadas, ¿no? Y él creía mucho en el grupo. Mario, tú le invitaste a dar unos seminarios en el Instituto de Grupo Análisis. Y yo recuerdo cuando, es que es increíble, ¿no? La modestia, me decía, bueno, Arturo, tú eres grupo analista, bueno, quiero aprender de ti acerca de grupos, ¿no? Y entonces él me animó un poco a explorar, ¿no? A explorar la terapia grupal en concreto para las víctimas de abuso sexual. Por aquello de decir, bueno, esto es algo que ha sido ocultado miserablemente, ¿no? Durante muchísimo tiempo. Entonces, de alguna manera, en un grupo que no es un grupo cualquiera, o sea, que es un grupo que está protegido y que tú vas a ser responsable de la protección de ese grupo. Tú tienes que ser una base segura y tienes que ayudar a los pacientes a que poco a poco el grupo como un todo, se constituya también en una base segura, ¿verdad? Y que ellos puedan explorar. Y la belleza de la terapia de grupo, algo que quizá no hay en otras terapias, es que pensando un poco en lo que hablábamos antes, ¿no? De el sistema de exploración, el sistema de apego, no, ahí están simultáneamente, porque los pacientes ayudan unos a otros, ¿no? Están recibiendo protección, están recibiendo apoyo, empatía, compasión, y al mismo tiempo están dándola, ¿no? O sea, es dar y recibir, ¿no? Ayudar y explorar. Entonces, pensé en ella en un grupo, entonces dije, bueno,
Entonces, teníamos en aquel momento en el departamento de psicoterapia yo tenía la suerte de que podía decidir, porque, bueno, estaba allí, conseguí la jefatura de ese servicio y dije, bueno, entonces, mira, le dije a ella, creo que la mejor terapia, mira, es un grupo de supervivientes de la violencia sexual infantil. ¿Sabéis lo que me contestó? Ni hablar. Me dijo, yo no quiero ser un caso más de víctima o de superviviente. No, yo quiero ser una persona normal, ¿no? Sin estigma, sin que me clasifiquen, ¿no? Tú eres, ¿no? Y bueno, y resulta que al comienzo con dudas y con algo de ansiedad, pero le ofrecí psicoterapia en un grupo heterogéneo, con problemas de diverso tipo, y la verdad es que tuvo un resultado muy positivo, ¿no? Es una de esas experiencias que miras para atrás y dices, mira, pues fui útil, ¿no? Y también me gustaría mencionar, antes de concluir, una colega, Stella Weldon, también argentina, que ella tremendamente emprendedora y rompedora de moldes, y entonces ella en la Portman Clinic de Londres, que está al lado de la clínica Portman, está al lado de la clínica Tavistock, ella desarrolló un programa de psicoterapia de grupo en el cual trataba conjuntamente a víctimas y a perpetradores. No la víctima con el perpetrador que la había abusado o violado, no, con otros, y de verdad, o sea, los resultados son espectaculares, yo recomendaría, ¿no? Google, Stella Weldon, y de verdad, ¿no? Le dije, mira, te voy a mencionar y tal, y me lo agradeció, pero es que merece la pena, porque dos cosas, solo voy a mencionar, hay muchas más cosas, pero mejor que os las cuente Stella. Por parte de los perpetradores, es decir, pero mira, ¿cómo he podido hacer este daño? Mira, aunque tenga un impulso irresistible de violarte, es que no lo voy a hacer, es que no puedo ver el daño que te he hecho, ¿no? Ya solo por eso merece la pena. Pero vamos a pensar ahora en las que, no, pero ¿cómo les sometes a ese...? No, porque uno tiene que pensar también en el riesgo del efecto retraumatizante. Pero es que las víctimas o las supervivientes decían, ahora entiendo, perpetrador, ahora entiendo, tú también eres una víctima. Tú también eres un superviviente. Ahora que nos has contado tu historia de apego, ahora que nos has contado tus adversidades, ahora entiendo por qué te convertiste en un perpetrador. Bueno, lo dejo ahí. Voy a hacer unos comentarios ya para concluir y para que tengamos algo de debate. La violencia sexual infantil es mucho más que un crimen. Antes dije es un crimen relacional, pero yo creo que es que incluso es más que eso. Desde mi punto de vista, es una enfermedad social de proporciones epidémicas y debemos abordarla como tal. Por eso hoy, ¿no? O sea, sí, por supuesto, estoy hablando constantemente de niños, de adolescentes, pero estoy hablando del contexto sociopolítico. Porque y a medida que uno se va haciendo mayor, yo cuando era más joven digo, bueno, tenía que tener mucho cuidado lo que digo, porque es que a lo mejor viene un político y me cierra el servicio. Ahora que me cierren lo que quieran, a mí no me van a cerrar nada, o sea que, me explico, que me quiten lo bailado, ¿no? Sí, bueno, entonces, os animo a medida que no, es una de las bellezas de hacerte mayor, ¿no? O sea que cada etapa de la vida, disfrutad. Bueno, entonces, de verdad, es una enfermedad social. Otro de los objetivos del aprendizaje, entender esto como una enfermedad social. Y debemos abordarla como tal, según decía, con la ayuda, no solo de profesionales, sino también de políticos y de personas en posiciones de autoridad, así como con la colaboración de todos los miembros de la sociedad. Todos los ciudadanos, o la ciudadanía, como decimos ahora, ¿no? Hay que involucrar a la ciudadanía. Cuanto mayor sea la conciencia y la comprensión de una enfermedad, mayor es la posibilidad de mejorar la prevención y el tratamiento de la misma. La respuesta de nuestras sociedades, desde los tiempos de Freud, incluso antes, porque hubo muchos imperios antes que el imperio austrohúngaro, ¿no? Y ahora que se acaba de morir Isabel II, pues imaginaros, ¿no? Y todavía quedan por ahí rescoldos, ¿no? O sea, hay islas vírgenes con paraísos fiscales, o sea, antes los
los imperios eran para colonizar y evangelizar, ahora son para, yo qué sé, o sea, para crear estructuras que lo que hacen es fomentar el robo legal, o sea, no como hacen algunos políticos que cogen el maletín, ¡hala, me lo llevo a Andorra, ¿no? Tranquilo. No, hombre, no, eso es un mal trago. Ahora mira, yo voy a crear una ley en la cual tú vas a robar, vas a evadir impuestos legalmente, porque te permito crear sociedades pantalla o estas, ¿no? Ese tipo de cosas que, pero bueno, los imperios antiguos, los imperios medios, los imperios modernos y los imperios contemporáneos, ¿no? Imperio fue, imperio se queda. Entonces, repito, cuanto mayor sea la conciencia y la comprensión de una enfermedad, mayor es la posibilidad de mejorar la prevención y el tratamiento de la misma. La respuesta de nuestras sociedades ha sido con frecuencia la de negación, como veíamos antes, la de trivialización, porque ahora se lleva mucho eso de decir, no, hombre, no lo puedo negar porque es que no lo puedes negar, pero lo trivializa, hombre, no será para tanto, ¿no? Estás exagerando, ¿no? Trivialización, cuidado, también es otro enemigo que hay que tener en cuenta. Y la racionalización, bueno, es que lo justifico, es que, hija mía, es que llevabas una falda tan corta, hombre, por favor, ¿hasta dónde vamos a llegar? Es que ocurre, lo leí en el periódico anteayer, y hay jueces que todavía en sus sentencias te ponen eso, ¿no? La racionalización, bueno, hay que seguir trabajando, la unión hace la fuerza. Se requieren cambios fundamentales para luchar contra esta enfermedad social y para ayudar a las víctimas o supervivientes a participar en la sociedad como iguales, sin que se sientan avergonzadas, juzgadas, rechazadas, discriminadas o estigmatizadas. Desde la perspectiva del apego, el problema solo puede abordarse avanzando hacia una sociedad más segura, que proteja a los niños, a las familias y a las personas más vulnerables para que, porque os voy a decir con esto, hay personas que ya cronológicamente ya no son niños, pero bueno, son discapacitadas, y el abuso de personas discapacitadas también es monumental, ¿no? Entonces, por eso las he incluido, ¿no? Bueno, pues para que se desarrollen en la sociedad en general relaciones de apego sano y que las personas puedan percibir su comunidad como una base segura a la que puedan recurrir a pedir ayuda cuando sea necesario. En este sentido se están consiguiendo cosas, hay teléfonos de ayuda, ¿no? Pues denuncia, ¿no? Entonces, bueno, por ahí hay que seguir avanzando. Desde mi punto de vista, el apego seguro es el mejor antídoto para superar y prevenir esta lacra. Reconozco que la prevención completa de la violencia sexual infantil no es un objetivo alcanzable a corto plazo. Sin embargo, cada uno de nosotros, políticos, profesionales y en última instancia, como decía antes, todos los ciudadanos, tenemos que aspirar a ello. Aunque pensemos, es una utopía, bueno, pues vamos hacia la utopía, ¿no? Como se decía en la época de los hippies, ¿no? La utopía. Esta es una batalla que deberá ser sostenida generación tras generación. Y quiero infundir esperanza. Del mismo modo que hemos conseguido superar las enfermedades infectocontagiosas de la infancia, como la poliomielitis, la varicela o la tosferina, gracias a las vacunaciones, también debemos unir nuestras fuerzas para erradicar la violencia sexual infantil. Queda un largo camino por recorrer. Hemos de tener en cuenta que hasta no hace mucho, la mayoría de las principales escuelas de psicoterapia y de formación psicoanalítica en Reino Unido y en otros países ignoraban la existencia de la violencia sexual infantil y de sus consecuencias dañinas para el desarrollo personal a corto y a largo plazo. Y ¿cómo vamos de tiempo? Voy a terminar ahora, ¿no? En 1988, Bowlby denunció que tanto a nivel individual como familiar e institucional se elude, escuchad a Bowlby, se elude conocer, se evita conocer aquello que uno no quiere reconocer. Se elude conocer aquello que uno no quiere
o no sabe reconocer. Lamentablemente, estas instituciones también han hecho la vista gorda ante el problema del abuso sexual perpetrado por profesionales, que es una de las consecuencias a largo plazo. O sea, el número de pacientes, sobre todo de mujeres jóvenes, vuelvo a las estadísticas, y esto es del año 2020. Se estima que en torno al 10% de psicoterapeutas hombres abusan a pacientes y el 3% de psicoterapeutas mujeres abusan a pacientes, ¿no? O sea, es descomunal, ¿no? Entonces, precisamente por esto, lo del no reconocer, y la teoría del apego puede ayudar a reconocer de dónde viene este problema. Entonces, al igual que los abusadores de niños, los profesionales que abusan a personas vulnerables son numerosos, ¿no? Y como decía, también la proporción de personas que son abusadas por profesionales, no solo psicoterapeutas, cuidadores, o sea, no sé, hace poco oí el marido de una política de otra comunidad, no sé, es decir, hay un riesgo muy alto y entonces la inmensa mayoría de esas personas ya vienen con unas experiencias previas de abuso sexual. Entonces, estos individuos aprovechan su poder e influencia para explotar sexualmente a personas a su cargo, a su cuidado, en el trabajo, en la consulta, en la sacristía o en otros lugares relacionados con actividades tan diversas como el arte, la política, la religión, el deporte, el trabajo social, la docencia o la salud. Las situaciones de abuso son múltiples. Bueno, pues voy a concluir la presentación con algo que escribí hace 4 o 5 años en función de lo que yo entendí que Bowlby me enseñó. Bowlby enfatizó que los terapeutas tienen un deber especial de proteger a sus pacientes, sean niños, adolescentes o adultos, porque es crucial entender las dificultades en su historia de apego. Y entonces, bueno, los pacientes no buscan terapia para tener relaciones sexuales con el terapeuta, sino para sentirse queridos, aceptados y comprendidos. La mayoría de las veces buscan una figura de apego en la que confiar y a la que puedan percibir como una base segura. No entender las naturalezas de las necesidades de apego no resueltas de estos pacientes, que estos pacientes traen a la terapia, puede aumentar el riesgo de este tipo de violencia sexual. Bueno, lo dejo aquí y bueno, esto habíamos visto. Voy a, como se dice, predicar con el ejemplo. Os dejo porque ahora estoy, bueno, muy metido en esto y este ya es el siguiente capítulo, ¿no? Será para, bueno, saldrá publicado a finales de este año o comienzos de quizá del 23 y es, bueno, es ya ese enfoque de a lo largo de toda la vida, es decir, bueno, lo que te ocurrió en la infancia, cómo eso va influyendo en tu desarrollo y por eso digo apego y desarrollo a lo largo de la vida, ¿no? De todo el ciclo vital. Y el énfasis en el apego grupal, es decir, que en última instancia, y la sociedad puede representar ese apego grupal. Hay colegas que no creen en el apego grupal, no, el apego grupal mamá-bebé o solo interpersonal, que no, que el apego grupal es importantísimo. Y os voy a decir, muchos adolescentes que han sido abusados en la infancia o en la adolescencia temprana consiguen superar el trauma a través del apego grupal, de establecer una relación de apego con su grupo de pares, su grupo de iguales, que es fundamental para su identidad. Personas que son como ellos y diferentes al mismo tiempo, ¿no? Que no son adultos, ¿no? Y es muy importante. Pero bueno, ese será otro capítulo. Y pongo esto que tenía dudas, pero es que una colega me dice, Arturo, dime
no sé, que quiero una cita del nuevo libro, entonces ¿cómo la puedo poner? Y entonces le digo, ¿la puedes poner? Como no está publicado, ¿cómo la puedes poner? O sea, ella me había leído algunos capítulos y le digo, lo único pon en prensa, ¿no? Impress, ¿no? Y tal, nada más, y ya está. Y le puse, pero bueno, o sea, me vino, eso no aparece en el libro para nada, ¿no? Le dije, no, por ejemplo, ¿no? Los marcianos no necesitan apego. Por eso los marcianos... ¡Oh, me encanta! ¿Me das permiso? Y va y me lo envía, ¿no? Y digo, bueno, pues lo voy a poner. Pero es que, o sea, de una manera así como, no sé, ¿no? O sea, con humor, ¿no? Pero es una manera de decir, bueno, indica un poco lo que hablábamos al comienzo de la presentación. Es que el apego nos hace más humanos, es esencial, ¿no? Y no sé, con este toque de humor, pues bueno, somos lo que somos, ¿no? Y necesitamos un apego sano y para mí ha sido un auténtico placer y un auténtico honor compartir esto con vosotros. Para el debate, muy poquito, casi nada, más que nada porque a las 8:30 me parece, ¿no? Se corta la videoconferencia y bueno, a ver, de entrada, es que claro, supongo que preguntas deben haber un montón, ¿no? Bueno, es verdad que con la invitación nos hemos enviado todos también a poder participar en un grupo para hablar del libro y de toda la teoría de Bowlby, ¿no? Pero así para hacer un poco de resumen de lo que hemos hablado, sería, ¿no? Comentar sobre todo el hecho de, me ha encantado eso que dices, como me hago mayor digo lo que me da la gana, ¿no? Ya no eres el primero que lo dice, porque Jorge también lo dice mucho ahora, ¿no? Como me he hecho mayor, pues digo lo que me da la gana, ¿verdad que sí, Jorge? Sí. Pero, bueno, o sea, al final de todo, lo que me gustaría sacar en conclusión, ¿no? Y también es uno de los objetivos de estas conferencias, es eso, ¿no? De que los niños necesitan tener un desarrollo sano, si queremos tener una sociedad sana, ¿no? Y que yo creo que Freud no metió una pata, metió las dos patas y hasta el fondo, ¿no? Con el hecho de que aún hoy en día estamos interrogando a los niños 1000 veces, ¿no? Y ponen en duda su relato porque una vez ha dicho martes y otra ha dicho miércoles, ¿no? En cuanto, ¿qué más da? Y bueno, creyendo que los niños mienten por alguna razón específica y los hacemos sentir fatal, aislados, culpables, que tengan vergüenza. Bueno, parece que no aprendemos, ¿no? Cuando, creo que fue en los años 50 ya, la Organización Mundial de la Salud dijo, ¿no? Que el hecho de no tratar bien a la infancia, no proporcionarles un desarrollo sano, es un problema de salud pública. Y hemos encontrado la vacuna para el COVID, pero no hemos encontrado la vacuna contra, ¿no? El maltrato contra la infancia o la violencia contra la infancia. Por tanto, bueno, yo casi agradecerte muchísimo, ¿no? Que podemos compartir esto. Bueno, no sé, si una preguntita rápida alguien quiere hacerla, pero hay casi... el día 24 va a haber también una reunión por Zoom, también un par de horas, que esa sí va a ser para preguntas. O sea, un poco el pretexto es decir, bueno, personas que han leído relatos de apego, ¿no? Pero bueno, quiero decir que personas que estén familiarizadas, o sea, no es... Los organizadores lo ponen como requisito, ¿no? Pero no tiene por qué ser un requisito. En realidad es muy abierta, y yo con Esther acordamos que las personas que habéis venido a esta conferencia o que los que nos habéis seguido, ¿no? A través de YouTube, que podéis engancharos, podéis enviar vuestras preguntas, vuestros comentarios, vuestras curiosidades, y que yo atenderé a todas ellas. O sea, de alguna manera, ahí no va a haber una presentación. O sea, de alguna manera, el acto y de hecho lo hemos planteado así un poco, como que haya como una continuidad, que esto sirva como un diálogo, porque es muy importante que nosotros también sintamos que formamos parte de un grupo, ¿no? De un grupo de profesionales, de un grupo de personas que estamos trabajando, ¿no? por ayudar a que los niños y los adolescentes de nuestras sociedades, ¿no?
sean más sanos. Es una inversión, Bowlby lo decía, es una inversión a largo plazo, ¿no? Invierte en la infancia, invierte en la adolescencia y crearás sociedades más felices y más sanas. Entonces, sentiros libres de enviarle a Esther, o directamente podéis, creo que ahí viene el enlace, Si no lo miramos, o lo envías para la reunión del día 24, no tenéis más que pinchar el enlace, poner el nombre y la pregunta o el comentario, me podéis, no sé, criticar abiertamente. Yo agradezco mucho las críticas, aprendo mucho más de las críticas que de las alabanzas, ¿no? O sea que animaros a, pues no me ha gustado esto, no me ha gustado lo otro, de verdad. También nos sirve a los profesionales para tener una base segura, ¿no? Yo siempre digo que cuando en la reta pega, ¿no? Todos los que nos hemos preocupado por el trauma en la infancia, lo hemos trabajado y estudiado durante años, por eso tú conoces a José Luis y yo también, ¿no? Y bueno, también nos proporciona una base segura. Yo cuando tengo un problema muy gordo, yo sé a dónde tengo que ir a recurrir, ¿no? Y ya, están acostumbrados a que llegue por allí y se apuestan, ¿no? A ver qué les traigo, ¿no? A ver qué idea se me puede ocurrir, pero esto yo creo que lo crea, pues esto, ¿no? El poder compartir esos conocimientos y poder de alguna manera como trabajar juntos para lograr que, pues que podamos tratar como sociedad un poquito mejor a la infancia y así ganamos todos, ¿no? Es un win-win, seguro. Pero bueno, pues nada, pero de todas maneras seguiremos hablando de apego en las conferencias, te invitaremos a que lo puedas escuchar, Arturo. Pues la próxima será con Mario Marrone, que está allá atrás. Sí, y ya se ha terminado el tiempo. ¿Vols una pregunta? Sí. Escuchándolo y reflexionando a la vez que lo oía, llegó a la conclusión provisional de que las dificultades del lenguaje entre el niño y el adulto deben ser un tema, intuyo, bastante universal. Entonces, ¿por qué no partimos de la hipótesis de trabajo de que el abuso sexual infantil se va a dar potencialmente en todas las familias, en todas, sin excluir ni clase social, ni condición socioeconómica, ni cultura, formación, origen, tal? Partir de hipótesis de que va a ser un fenómeno potencialmente existente con carácter universal, entonces hacer formación y prevención con carácter universal. Es que, de verdad que a la medida que lo oía, pero es que estas cosas que va contando, caso concreto, etcétera, en la vida real se conoce. Lo que ocurre, como también usted ha dicho, es que igual que de violencia de género hace 30 años se hablaba poco, no porque no existiera, sino porque el tema se escondía, de violencia sexual infantil se habla menos todavía, pero es que hace 10 años no hablaban nada, porque el tema sigue siendo un tabú, es vergonzoso, como una familia bien. Yo recuerdo una vez cuando trabajaba en París, un señor mató a su hijo y entonces unas señoras comentaban, dice, ¿cómo poder matar a su hijo si es politecnicien? Pues ¿cómo puede abusar de su hijo si es ingeniero? Pues no. O sea, en todas las familias se da esto, entonces partamos de la hipótesis de que se puede dar en cualquier pareja, en cuanto empiecen a reproducirse, se puede dar, formemos a los padres, formémonos todos y hagamos prevención a priori. Sí, sí, no, por supuesto. Y en ese sentido, la educación sobre el apego, el que en los colegios, en las escuelas, ¿no?, los profesores entiendan qué es el apego y puedan educar en el apego, en el afecto a los niños, es decir, que entiende tus necesidades, sería una de las mejores maneras, ¿no?, de prevenir el problema de la violencia sexual infantil, ¿verdad? O sea, y hay muchísimos trabajos de investigación, bueno, no muchísimos, hay algunos trabajos de investigación, viendo un poco, digamos, cuáles serían los factores de riesgo. Parece ser que aquellas personas que tienen un estilo, un patrón de apego como más evitativo, ¿no? O sea, como esa inseguridad, ¿no?, de evitar, ¿no?, entonces tienen quizá como un mayor riesgo de abusar a niños, porque de alguna manera como es como más fácil controlarlos, o sea, por ejemplo, entre los llamados pederastas, se ve que hay un número elevado que tienen estos
si quiere, estas dificultades, ¿no?, en las relaciones de apego. O sea, las relaciones de apego sano son el mejor antídoto para prevenir la violencia sexual infantil. Así de claro. Y las enfermedades mentales. Y las enfermedades por mentales. supuesto, claro. Sí. Pues bueno, estamos en tiempo, ya nos hemos pasado las 8:30. Muchas gracias, Arturo. Bueno, pero es el comienzo de algo que confío que vosotros sigáis vuestro propio diálogo, que esto estimule, que ahora haya muchos mensajes de WhatsApp o de muchos emails y no sé, ¿no? Debate, ¿no? O sea, que no quede aquí, bueno, ya ha pasado todo aquí. O sea, mejor dejarlo inacabado, porque así vosotros ahora tenéis la obligación de acabarlo. No, esto es una táctica del padre del grupo análisis, ¿no?, que se llamaba, él era un psicoanalista judío-alemán que tuvo que emigrar a Reino Unido y él nunca terminaba una frase, las dejaba inacabadas, ¿no? Y a los demás no nos quedaba más remedio que pensar a ver cómo la terminamos. Ahí os queda eso, ¿eh? Pues muchas gracias.